¡Pum! Hace mucho tiempo, en el juego de cartas de Pokémon TCG, existía el tipo Hada, que justamente vino a la vez que apareció realmente ya en los juegos, en la época de Pokémon X e Y. Y por alguna razón, en el año 2022, desapareció. Se fue por ahí, voló alto. Una decisión que a unos les parece correcta, a otros no tanto. Y con el tiempo vemos un poco en qué ha podido derivar. Esto, aunque no sé si muchos lo sabíais, pero correctamente aquí tenéis la energía tipo Hada, porque sí existía. No era como, por así decirlo, los dragones que no tienen energía propia. Esta gente sí tienen energía propia. Era un tipo por derecho y con todas las de la ley, pero como digo, se apreció. Y evidentemente los dragones eran débiles a Hada. Hoy por hoy ya mucha gente ni se acuerda de esto, porque ya hace pues, como 4 años que desaparecieron. Pero sí que es verdad que aún muchos nos seguimos preguntando por qué. La explicación oficial, en teoría, es simplemente que el juego contaba con demasiados tipos ya de Pokémon y demás, y quizás un nuevo tipo, uno más, estaba engorronando demasiado el formato, había demasiados tipos de Pokémon, había Pokémon que habían sido diferentes tipos en diferentes formas, en diferentes sets y demás, y quizás era engorronar demasiado el juego para lo que ya había. La realidad es que, bueno, como digo, aunque a muchos les pareció bien, y quitar pues un tipo más del formato, pues lo hacía no tan engorroso. Creo que cometieron un error de facto. Yo la verdad es que, como digo, por aquel entonces no jugaba a meta, no estaba metido en el meta, sí jugaba con mi mujer, amigos, ¿vale? Jugábamos un poquito más casual, más coleccionando incluso que jugando, pero sí estaba enterado un poquito de lo que estaba ocurriendo. Y sí que es cierto que no entendí muy bien a qué se debió quitarlo, ¿no? Porque creo que un tipo más realmente era tan notorio, era tan perjudicial para el juego. Muchos, y he leído que muchos les parecía que sí, que era demasiado engorroso y demás, aunque como digo, yo de nuevo hoy en día no lo tengo tan claro, y además creo que estamos pagando un poquito las consecuencias. ¿Y a qué me refiero? En un periodo relativamente corto de unos 2 años, 1 año y largo, hemos pasado por 2 formatos donde 2 tipos de dragones se nos han descontrolado y otros dragones han estado fuertes. ¿A qué me refiero? Pues voy a empezar a aquellos que se descontrolaron por completo. Y uno fue Regidrago y ahora otro es Dragapult. Casualmente 2 Pokémon dragones, justamente que no tienen debilidad. Quizás uno no se acuerda, pero Regidrago en sus últimos momentos, en sus últimos meses de vida, era una auténtica bestia parda, muy loca, que era muy difícil muchas veces jugarle en contra. No tenía un counter, porque en ese momento era un tipo de Clefairy, como no tenía debilidad, era difícil hacerle algo a ese mazo, y además salían cartas y cada vez más dragones, con lo que era mucho mejor Regidrago, y era una auténtica locura con el Kyurem, cómo te lo podías sacar en turno 2, y es que no podías hacer absolutamente nada. Y ahora estamos viviendo de nuevo la película con Dragapult. Entonces, claro, yo aquí pregunto un poco, ¿creéis que si el tipo Hada siguiera viviendo hoy en día, esto quizá tendría solución? Yo soy de los que piensan que sí, porque Dragapult y en su momento Regidrago tendrían una debilidad natural y no haría falta una carta para justamente contrarrestarlo. ¿Esto por qué lo digo? Os voy a explicar a qué ha venido todo este rollo de los Pokémon Hada. Hay gente que piensa que a raíz del último regional de Utrecht, con la victoria de Lopunny, posiblemente vayamos a ver muchos más Mega Lucario en el formato, ya que van a jugar a la contra, por así decirlo, esperando que debido a la victoria de Mega Lopunny va a haber muchos más, vamos a jugar a la contra y vamos a usar Mega Lucario para contrarrestarlo. El problema es que yo no lo veo tan claro. Es decir, creo que vamos a ver muchos Mega Lucarios, por supuesto, porque seguro que van a aparecer bastantes un poquito con esa ola. Pero pensad por un momento, ¿os dais cuenta de que posiblemente todos los counters de Dragapult son también counters de Lucario gracias a esta carta? Y justamente son más counters de Lucario que de Dragapult, porque al fin y al cabo, analizado un poquito por así decirlo el momento, Clefairy, si no tiene ningún tipo de algo que lo ayude, por así decirlo, su propio ítem, ¿no? El de la esfera de Lilia, que hace que Clefairy da un premio menos, o como antes, la mujer de bravura, que da más vida. Clefairy es un bicho que mata de un golpe a Dragapult, pero Dragapult también lo mata de un golpe. Y al final es un intercambio de 2 premios. Evidentemente, Clefairy también habilita que otros Pokémon también maten a Dragapult de un solo golpe. Pero al final, como digo, es un intercambio de 2 premios, 2 premios, sí, más o menos. Pensad en Lucario. En el mazo de Mega Lucario, realmente el único atacante real es Mega Lucario. Sí, puedes usar al Hariyama, pero Hariyama tampoco es un atacante fiable y requiere previamente haberlo cargado. Entonces, al final, ese mazo, para pegar con Mega Lucario o para cargar al Hariyama, necesitas un Mega Lucario en juego. Y Clefairy lo mata de un golpe también al Mega Lucario. Y encima le da 3 premios. Y al final ese mazo está gente comillas obligada a bajar al Mega Lucario. O sea que en algún momento vas a bajarlo. Y Clefairy con matar 2 Mega Lucario se ha hecho completamente el juego. Y además Mega Lucario necesita hacer el segundo ataque para poder vencer a Clefairy. Y como digo, y si simplemente en un intercambio Clefairy Lucario,
ya ganó Clefairy, porque Clefairy da 2 premios y Mega Lucario 3. Por tanto, los counters de Dragapult, da la casualidad que gracias a Clefairy son más counters de Lucario que Dragapult. Por tanto, me parece que no va a entrar bien en el formato mucho Mega Lucario. De hecho, esa es la razón de por qué no se ven tantos. Porque todos esos mazos que llevan counters para Lucario, para Dragapult, también lo son a la misma vez para Lucario. Gracias al Clefairy Lilia, que tiene una habilidad que lo que hace es que Zona Fairy Zone, no sé si en español cómo era, Zona Hada, básicamente, lo que hace es darle la debilidad psíquico a los Pokémon dragones. Básicamente, este Clefairy tiene que haber sido un Pokémon Hada. Sin más, sí, es sencillo, sí que tampoco es tan complicado. Si los Pokémon Hada hubieran seguido en el formato, creo que tampoco hubiera sido todo esto para tanto. De hecho, hubiéramos seguramente resuelto varios problemas de los que han habido hasta ahora. Tuvimos problemas con el Regidrago, creo que se hubiera solventado un poco, a lo mejor no del todo, pero sí un poco porque Regidrago tendría una debilidad natural que podría ser contrarrestada con Pokémon Hadas. Gardevoir hubiera sido un Pokémon Hada seguramente. Y además, a lo mejor no, a lo mejor lo podrían haber dejado ser psíquico porque al final Gardevoir es psíquico Hada. Pero bueno, imaginaos que Gardevoir hubiera sido la probabilidad de que hubiera sido un Pokémon Hada y no hubiera combinado también, pues por ejemplo, con Munkidori o por ejemplo con otros bichos que sí son puramente psíquicos y que no tendría mucho sentido combinarlo y hubiéramos nerfeado en su momento un poquito Gardevoir, que también se descontroló durante un tiempo. Dragapult hoy en día también sería débil a Hada, tendría también un counter natural. Entonces yo pienso que ese movimiento de eliminar el Hada del juego no lo terminé de entender. Y también os digo a vosotros, los que estéis sumamente de acuerdo, aunque eso pasará, pues dejadme en los comentarios como vosotros, porque también me gustaría escuchar mucho la opinión de aquellos que visteis ese movimiento como correcto, adecuado y demás, ¿vale? Y justamente los que opinéis que no, que lo echéis de menos, pues también puedo escuchar vuestra opinión, por supuesto, ¿no? Pero creo que sin duda, yo al menos de mi perspectiva, lo veo como un error. Sobre todo a todo lo pasado. O sea, poniéndome en la perspectiva de hoy en día, creo que fue quizás un error. Más que por el tipo Hada, que desapareció del formato, porque el tipo dragón no tiene debilidad. Y sinceramente, creo que fue una de las cosas por la que crear en su momento el tipo Hada, ya que en el juego base los Pokémon Dragón solo tienen debilidad a ellos mismos y a hielo, y al final, por tanto, Dragón era uno de los bichos, uno de los tipos más estables, por así decirlo, ¿no? Es verdad que Acero tenía mucha más resistencia, muchos de los mejores Pokémon que había en su momento eran dragones porque eran semilegendarios, y la inclusión del tipo Hada nerfeó mucho esos semilegendarios y le dio otra perspectiva al juego, y creo que en el juego base, en los videojuegos, fue un acierto completamente incluir el tipo Hada con sus debilidades y resistencias. Creo que en las cartas debería funcionar igual. En las cartas ahora mismo estamos en el formato antiguo de Pokémon, donde los dragones son cartas generalmente poderosas porque son de Pokémon poderosos, porque son al final semilegendarios, y siempre hay cierta equivalencia, pero sí que lo que no entiendo del todo es porque los dragones no tienen ningún tipo de debilidad. Yo os digo una cosa, vale, no queréis meter tipo Hada, me parece estupendísimo, no queréis rellenar el juego con otro tipo para hacerlo todo un poco más engorroso, te lo compro, pero porque por ejemplo Dragapult no es débil a psíquico, ya que es dragón fantasma, por ejemplo, ¿no? El fantasma le es súper efectivo, ¿por qué no lo es? O porque no es débil a siniestro, porque es fantasma y el siniestro le es súper efectivo. ¿Entendéis por dónde voy? Entiendo que quizás los Pokémon que son solo dragón puedan ser débiles a agua, porque son débiles a hielo. ¿Entendéis un poco por dónde voy? Porque los dragones, venga, no tenéis una debilidad, porque es verdad que ya hoy en día en Pokémon no todos los Pokémon tienen debilidades fijas por su tipo, sino son por el Pokémon. De hecho, pues está viendo ahí este Clefairy. Este Clefairy es tipo psíquico, evidentemente no es psíquico real, el Clefairy es tipo Hada y por eso tiene debilidad a acero. Es decir, este Pokémon a todos los efectos es Hada, pero por las reglas de Pokémon de cartas es psíquico. Pues los Pokémon dragón podrían ser exactamente igual. Quiere incluir el tipo dragón como una especie de limbo de Pokémon que son como de un tipo especial, que no tiene debilidad o que no tienen, por así decirlo, energía propia y siempre depende de las demás energías. Haz lo mismo con las debilidades, que cada dragón tenga debilidad justamente a algo propio de sí mismo. Todos los Pokémon en Pokémon tienen debilidades, porque este no me cuadra a mí. Y al final creo que está jugando en su contra, porque yo siempre he defendido mucho el tema de las debilidades. ¿Por qué? Porque aunque algo que puede parecer muchas veces injusto, hace que el meta se autorregule. De una forma que si un mazo se te va un poco de miras, solo tienes que sacar bichos fuertes del tipo al que es débil. No tienes que pensar en crear una carta que le contrarreste la jugada, no. Solo tienes que poner un bicho que lo mate de un golpe, por así decirlo, porque le aplique por debilidad. Hay cientos de ejemplos, como puso otro día, el de Charizard, ¿no? Charizard mataba de un golpe al Mew. ¿Por qué? Porque así era psíquico, la feta siniestro, lo mato de un golpe. Contrarresto
tu bicho con otro similitud. Que si queréis no poner de ejemplo de Charizard, os pongo por ejemplo el caso de Drapion V. Drapion V, para que os acordéis, salió justo y llanamente para contrarrestar al Mew. Era un bicho que era de un tipo que simplemente vencía al Mew. Todos los mazos llevaban un Drapion V para contrarrestar a Mew. Ese es el punto clave de las debilidades y resistencias en Pokémon TCG. ¿Por qué los dragones se saltan eso? Ya has tenido dos casos relativamente recientes de casos donde se te va un mazo porque ese Pokémon no tiene ninguna forma de contrarrestarlo. Yo creo que es el momento de hacer algo. Sinceramente, creo que es el momento o de volver con el Pokémon Hadas, que creo que nunca se debieron ir, o simplemente de aplicar debilidades a los dragones en función al tipo que sea. En el caso, por ejemplo, de Dragapult, pues debilidad a Siniestro, sin más. Que es verdad que, bueno, pues Dragapult en este caso, Tátera cristalizado de dragón, y a lo mejor solo sería débil a dragón. Y a hielo, pues agua es débil a agua. Dragapult sería débil a agua, sin más. Y ya está. Dragonite es igual, débil a agua, que ese caso sería hielo, pero como aquí agua engloba agua y hielo, pues ya está. No entiendo por qué eso no ocurre. Y lo digo sinceramente, no me parece nada descabellado. Ya es un Pokémon, por así decirlo, que tiene un tipo especial. No sé por qué no tiene debilidades. Y de hecho, voy a ir un paso más. Creo que estaba más justificado quitar el tipo dragón que el tipo hada. El tipo hada tenía energía propia. El tipo dragón no tiene ningún tipo de energía y genera al final más problemas que otra cosa. El tipo hada simplemente era un tipo más, un color más para unos Pokémon. Pero el tipo dragón genera problemas porque no tienen debilidades, no tienen energía propia, son Pokémon que dependen de otras energías. O sea, al final es un poco todo bastante caótico. Y en el principio del juego, por ejemplo, en este caso Dragonite, era un tipo normal. Cuando yo empecé no había tipo dragón ni por decir un Pokémon TCG, era un tipo normal y punto. Porque al final es volador y los voladores entran en el tipo normal. Y a todos nos parece correcto, sin más, ¿eh? A todo el mundo nos parecía correcto. Y siguiendo estas reglas, pues Dragonite, Salaman serían tipo normal, Garchomp sigue siendo tipo tierra, Hydreigon es tipo siniestro, Dragapult sería pues siniestro también, por ejemplo, pues sería fantasma, ¿no? Y los fantasmas generalmente se engloban o en psíquico o en siniestro, bueno, cualquiera de los dos se puede servir, por ejemplo, Dragapult puede ser psíquico, por ejemplo, o siniestro, el que elijáis, me da exactamente igual, y así con, no sé, con cualquiera que se os venga a la mente, ¿no? Y si hay alguno que sea, por ejemplo, pues puramente dragón, ¿quién es puramente dragón, no? Godra, ¿no? Godra es puramente dragón, pues bueno, pues ya está, pues yo qué sé, pues, o mira, o otro ejemplo, o simplemente, el tipo dragón es débil a dragón, al igual que también en el juego, todos los dragones son débiles a dragón, ya está, entonces el contrapié de Dragapult puede ser el propio Dragapult, por ejemplo, en este caso, o mirad, por ejemplo, puedes buscarte, por ejemplo, un dragón One Pricer y ya contrarresta Dragapult, no sé, buscas un dragón, por ejemplo, no sé, ahora mismo que varios por ahí, ¿no? El Axorus o demás, algo así, por ejemplo, que mataría a Dragapult de un golpe, y ya está, y solventado. Entonces el propio contra Dragapult sería otro dragón normal, que simplemente su daño multiplicado por 2, sería con que pegara 160 mínimo, pues ya contra Dragapult. Oye, pues ya está bien, pues ya podemos buscar una solución. No sé, creo que hay bastantes soluciones para estas cosas, y lo digo sinceramente, he hecho bastante en falta el tipo hada, y lo digo sinceramente, creo que nunca debió irse. La verdad, al principio del juego, lo voy a repetir, no teníamos el tipo acero y siniestro. De hecho, cuando apareció por primera vez en la segunda generación, el acero y siniestro les ocurre como ahora mismo el dragón. No tenían energía propia. Había dos energías especiales, la de metal y la de siniestro, la de acero y siniestro, que eran energías especiales, no eran energías básicas. No había energía básica para esos tipos. Y bueno, ya está, y se vivía así. Los hicieron tipos propiamente dicho, de acuerdo, God luego pasó con el hada y tardaron como 5 o 6 años, ¿no? Puede que sea en 2015, no me acuerdo cuando se lo Pokémon X, 2015, 2016, y tardaron como 6 años en quitarla. A los 6 años te das cuenta de que has fallado con eso, o que te está yendo de las manos. 6 años, no sé, la verdad es que no me queda claro y creo que a la larga, creo que ha sido un error. Y lo digo sinceramente, porque para poner al final un Pokémon como Clefairy de Lilia, que lo que crea es falsos Pokémon hada, deja el tipo hada. Así te lo digo, sinceramente. Para crear el falso Pokémon hada, deja el Pokémon hada y punto. Y te quitas el problema. O invéntate algo para los Pokémon dragón. Ponle debilidades a propio dragón, ponle debilidades a otro tipo de Pokémon, lo que sea. Pero creo que es algo en este punto hay que hacer porque es la forma que tiene de autorregularse el meta con las debilidades. Creo que, sinceramente, hay mucha gente que piensa que no, pero para mí las debilidades es un punto importante, un punto chulo que ha quedado a Pokémon para autorregularse a sí mismo el meta, pero con los dragones no se aplica. Y eso, tío, creo que es saltarse una regla muy importante de Pokémon y hace que no se pueda autorregular. De hecho, como digo, acordados de Regidrago, que no tenía prácticamente rival hasta que rotó, y Dragapult lleva top desde que salió, sin más. De hecho, todo el rollo de todas las cartas que mejoraron a Gardevoir tenían como único fin destrozar a Dragapult, porque ellos desde que Dragapult salió en juego sabían que se habían equivocado, sabían que le habían liado y estamos pagando todavía las consecuencias de eso. Creo que es el momento quizás de replantear o el tipo hada o el tipo dragón o las dos cosas incluso. Así que bueno, os dejo aquí esta reflexión que os hago
Y bueno, y esta explicación, porque a lo mejor muchos otros no sabían que existía el tipo hada, pues existió por supuesto, y algunas que otras notas curiosas, y que bueno, que me gustaría escuchar vuestra opinión, a ver qué pensáis del tema este, qué pensasteis en su momento del tipo hada, cuando lo introdujeron y cuando lo quitaron, qué pensáis ahora mismo, si qué hacer con si todo está igual y todo está perfecto de puta madre, o sería mejor volver el tipo hada o controlar un poquito más el tipo dragón. Gente, espero que este vídeo os haya gustado, espero que os haya servido para mientras comíais o hacíais algo, y nada, nos vemos en el próximo. Hasta otra.